La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, nos hemos puesto en la presencia de Dios y junto al Belén, esta noche de Navidad, nos disponemos a conmemorar este acontecimiento que al que nos hemos ido preparando durante todo este Adviento y que ocupa, como bien sabemos, el centro de toda la historia de la salvación. El nacimiento del Hijo de Dios, que vino a habitar entre nosotros para redimirnos a toda criatura humana, para redimirnos con su muerte en la cruz, con su vida, con su pasión, con su muerte y con su resurrección. Podríamos decir que, decimos de hecho, que es el centro de la historia, porque la historia se cuenta antes y después de Cristo. Los acontecimientos que los hombres hemos ido viviendo a lo largo de son antes y después del Señor, ¿no? Un misterio de amor que los hombres hemos entendido, quizás otros no, pero al menos en la fe cristiana y en esta Europa nuestra y en prácticamente del mundo entero, estos días de Navidad, pues es como si el mundo se hubiera parado para dirigir todos la mirada a Belén. Misterio de amor y misterio de increíble, ¿no? No deja de ser un misterio, es decir, algo que nos supera humanamente. Pero es que en este misterio de la Navidad se halla presente ya el misterio pascual. En la noche de Belén, con todo lo que supone, se vislumbra ya la vigilia de la Pascua. La luz que ilumina la cueva nos remite al resplandor de Cristo resucitado, que vence las tinieblas del sepulcro. Decía Benedicto XVI que la noche de Belén es la noche del perdón. Es la noche, el perdón, la luz de Cristo que vence esas tinieblas del pecado. Y este día, pues nuestro corazón, nuestro pensamiento se dirige naturalmente a Belén, a quienes hoy en aquella ciudad están celebrando este misterio, y al mundo entero. Pequeña ciudad, decía ya el profeta Miqueas, que es quien profetiza el sitio, pero tú, Belén de Efratá, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Son palabras que quedan en la profecía, pero que San Mateo nos recuerda, ¿no?, como un eco también de las de Miqueas. Y palabras que han quedado ya también en la historia. Es decir, ¿por qué Belén? ¿Por qué, por tanto, un decreto del César para que José y María vayan hasta esa ciudad? Cosa que no tenían en la cabeza, al menos no parece por el relato evangélico, hasta que sale ese decreto. Leía el otro día, no sé dónde, creo que era Benedicto XVI, hablando de esto, que el César Augusto es parte de este misterio de la Navidad, porque por su decisión se cumple algo que ni a María y a José se les había ocurrido, que el niño podría nacer en aquella ciudad del rey David.
o no tener en la cabeza. Sin embargo, es el Señor Dios quien a través del César Augusto hace que eso se cumpla. Es como si todo fuera encajando para que se realizase las profecías. Incluso los magos que quieren saber del rey Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Y la profecía también dice algo de Belén. De allí saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo. Le dicen los sabios a los reyes, al rey Herodes y a los reyes. De así que, de tal manera que la Iglesia de Oriente ora así hoy en el oficio del nacimiento, del hortos, dicen ellos. Belén, dicen, en uno de sus textos tan bonitos, dice: Belén, prepárate, canta, ciudad de Sión, exulta, desierto que has atraído la alegría. La estrella avanza para señalar a Cristo que en Belén está a punto de nacer. Una cueva acoge a aquel a quien nada puede contener, y está preparado un pesebre para recibir a la vida eterna. Dice uno de los textos de ese oficio de los laudes del comienzo del día. Belén, prepárate, canta, ciudad de Sión, exulta, desierto que has traído la alegría. Y lo tenemos en el texto que leemos, que fijaros, siempre lo he pensado, es un texto breve, brevísimo, pero son dos versículos, creo recordar, o 3, donde se narra el nacimiento del Señor. Mateo lo narra de otra manera, hace una referencia sin más. Es Lucas quien nos cuenta todas aquellas, lo que llama el Evangelio de la infancia del Señor. José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y estando allí se cumplieron los días de su parto, y dio luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, por no haber sitio para ellos en el mesón. Capítulo 2, versículos 4 al 7, ya está. Luego vienen los pastores, luego vienen los reyes, que cuenta San Mateo, concretamente, los pastores San Lucas, y luego la presentación y más cosas, pero lo que es el hecho del nacimiento del Señor está ahí. Y de eso, de este texto, que son 3 versículos, hemos hecho pues todo lo que vivimos, ¿no? Es decir, no haber sitio para ellos en el mesón, pues todo ese acontecimiento, cómo van María, José, etcétera, etcétera, en un pesebre, ¿no? Entendemos que era una cueva, que era un sitio donde había animales, un pesebre, ¿no? Y el sitio también, ¿no? Es decir, 3 versículos. Pensando en el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, en esas palabras están resumidas. No hace falta más. El Evangelio es muy escueto, muy claro, muy conciso, y ya entra después nuestra imaginación y nuestro meternos en aquella escena y pensar cómo sería aquello, como lo ha hecho la tradición, lo ha hecho los padres de la Iglesia, lo han hecho también pues incluso la piedad popular. De hecho, construimos unos belenes como este, donde hay tantos elementos que la piedad popular ha ido poniendo. Lo lógico, por otra parte, porque ya sabéis que es San Francisco de Asís el primero que quiere hacer, o por un Belén, el primero que tiene esa idea, y porque quería vivir aquello, quería revivir aquel acontecimiento, estar allí presente, y entonces pues se imagina, y ya la piedad popular y la iconografía y el arte pues ha ido reconstruyendo esa escena que está basada, que está aquí en 2 versículos. Pero fijaros, el acontecimiento más importante, narrado en pocas palabras. No hace falta decir mucho para hablar de Dios. Basta pocas palabras y basta nuestro ejemplo. Allí viene la salvación de los hombres. Viene a la tierra para realizar la reconciliación de la divinidad con la humanidad. Lo que el hombre estaba esperando desde hacía siglos. Lo que la humanidad entera estaba esperando, el Mesías, prometido ya al principio, cuando ocurre el primer pecado, la primera desobediencia a Dios,
ya se promete ese Mesías mucho antes que Abraham, mucho antes que la elección del pueblo judío, del pueblo de Israel, mucho antes que ya hay una promesa de la salvación y la humanidad entera está esperando ese Mesías en todos los pueblos. ¿Por qué? Para la reconciliación, para vivir como al principio, para pedir perdón, para el perdón de la falta, para el reconciliarnos con quien nos había creado. Y claro, Dios en su infinita sabiduría elige el modo. Y el modo es construir toda una secuencia de hechos durante siglos y siglos, hasta que llega ese momento, una elección de un pueblo, una familia, una estirpe, unas tribus, una serie, pues todos los conocimientos que hemos ido leyendo, que leemos en la Sagrada Escritura, para que llegue, como dice San Pablo, la plenitud de los tiempos. Incluso, fijaros, en un momento dado en que la paz romana, digamos que es un momento en que en Roma, bien es verdad que con su política de guerra, ¿no? Pero llega a tener todo el Mediterráneo, digamos, por así decirlo, y hay paz. Hay un momento en que una paz. El hombre busca la paz. Y en ese momento, más o menos, puedo decir así, aunque sea un poco atrevido, pues ese momento es cuando llega la plenitud de los tiempos. Y no nace en Roma, y no nace una familia conocida, y no nace para que todo el mundo se entere, y no nace el Señor, pues, pero no sé, de alguna manera como que desde el principio, que sea, no, nace en una pobre familia, en una ciudad pequeña, en un pueblo que está además sometido por Roma, y en un pueblo que tenía deseo de libertad, pero nace en un establo. Y lo recuestan porque no hay sitio, en un pesebre. La palabra de Dios. Por eso, nuestro Padre, tomándolo de aquel comentario que hace, yo lo leí también de él, el Padre Carmelo Ballester, en su Evangelio, en la edición que hizo él, pone este comentario, pone este pie de página, que nuestro Padre saca de ahí, ¿no? El Belén como pesebre. El pesebre de Belén como cátedra. Es decir, como cátedra, como trono y como juicio, como tribunal. Hace esa triple. De hecho, hay una editorial por ahí sobre ese tema. El pesebre es una cátedra. Es un pobre pesebre, es un pobre establo, es un sitio desconocido, es una familia sencilla, normal, pero es una cátedra. Y no ha enseñado desde el principio. Por eso, lo primero que vemos al contemplar este misterio es la humildad de Dios. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, que nace pobre, en un lugar destinado para animales. Escribía nuestro Padre: Dios se humilla para que podamos acercarnos a Él, para que podamos corresponder a su amor con nuestro amor, para que nuestra libertad se rinda no solo ante el espectáculo de su poder, sino ante la maravilla de su humildad. Nuestra libertad se rinda no solo ante el poder, sino sobre todo ante la maravilla de su humildad. Por tanto, Señor, hoy, en esta noche, queremos aprender de ti, desde las enseñanzas que tú, desde esta cátedra de Belén, nos enseñas, nos impartes. Desearíamos incorporar a nuestra conducta este ejemplo divino que tú nos das, en la imitación del olvido de uno mismo, en la humildad, en la pobreza, en el abandono, en la entrega absoluta a la voluntad de Dios Padre, como tú lo has hecho. Y así, si tú y yo, contemplando este misterio como ahora hacemos y haremos estos días próximos también, aquí delante del Belén o en el oratorio junto al niño, iremos poco a poco pensando en nuestra vida y procurando, al menos pidiéndolo, identificarnos con Él, contigo, Señor, para ser otros Cristos,
para que la imitación de tu vida, desde tu nacimiento hasta tu muerte, sea también mi vida. Y fijándome bien en esta misericordia divina tan grande, del Dios que se ha hecho niño, o del pan en el sagrario, o de Cristo en la cruz, ir alcanzando también la paz del corazón que el Señor quiere para nosotros. Belén, cátedra. María también es maestra aquí, y José, me fijo en la Virgen ahora. La Virgen lo recostó en el pesebre. Y yo me imagino, y si tú lo piensas también un poco, pues todo lo preparativo para una mujer, el hijo que iba a tener, los preparativos, el deseo de que llegara el niño, ver al niño por primera vez, preparar unos pañales, darle el pecho. Lo propio de una madre. La unión tan grande que hay entre una madre y un hijo, desde el primer momento, ¿no? Desde incluso la concepción, el cordón umbilical y después pues todo lo que supone, ¿no? Esa unión tan grande, ¿no? Bueno, pues la Virgen, ¿no? Pues que tiene entre comillas, el dolor de no poder darle más que un establo y un pesebre. Eso sí, todo el cariño. ¿Por qué? Porque no le recibieron. Lo dice después San Juan, ¿verdad? En el capítulo 1. Vieron los suyos y los suyos no le recibieron. Ahí podemos pensar tantas cosas. Tantas cosas. Y personalmente en nuestros corazones. ¿Cuántas veces no hemos recibido al Señor? No te recibo, Señor. No te abro la puerta de mi corazón. No sé. Las prisas, mi piedad que a veces enfría, mil cosas que tengo en la cabeza. Y eso me hace, pues a lo mejor, pues descuidar las normas, descuidar la vida de piedad, descuidar... En el fondo no te estoy abriendo, entendedme, todos hemos abierto el corazón y hemos dicho que sí al Señor hace ya muchos años, pero en el día a día quizás, Señor, me está faltando eso, que tú seas lo primero, que te abra el corazón de verdad, que tú has venido para amarme, para salvarme, para que yo viva esa vida sobrenatural, que tú seas el centro de mi vida, nos lo ha dicho el Padre muchas veces, la centralidad de Cristo. Cuando yo abro el corazón al Señor y dejo que Dios entre, y eso conlleva muchísimas cosas, muy especialmente en nuestra vida de piedad y en la santificación de todas nuestras tareas, estoy poniendo a Cristo en el centro. El sentido de mi vida verdadero está en ti, Cristo, en ti, Señor. Y por tanto, en ti, en tu vida. Y lo veo en Belén, y lo veo en la cruz, y lo veo en la Eucaristía, y lo veo... y yo tengo que vivir de eso. Porque soy Cristo. Esto es una enseñanza de la cátedra de Belén, como es una enseñanza también de la cruz. María tiene que ofrecer eso. Pero nos lo enseña, nos los pone al Señor en el pesebre para que nosotros podamos adorarle, como decían los pastores y los reyes. También nosotros. Y lo miremos y le imitemos. Le adoremos primero y le imitemos. Ven, Señor Jesús. Ven a mi corazón. Quiero abrirlo. Y al corazón de todos los cristianos. Veni, Domine Jesu. Hemos repetido estos días. Veni, Domine Jesu. Le hemos pedido que venga. Y Él nos responde, aquí estoy. En esta noche. Eso ya está con nosotros. Claro, es como cuántas veces se repite en la liturgia de la misa, en la iglesia, ¿no? Ese Dios está con vosotros. El Señor esté con vosotros. Esté con vosotros. Dios con nosotros. Viene. Manso, humilde, niño, lleno de caridad, decidido a sufrir por nosotros. ¿Os acordáis del villancico que tanto le gustaba a nuestro padre, que le cantaba a la abuela? En aquel villancico, vino para padecer. Vino para padecer. Cristo se hace pobre en la noche de Belén, decía Juan Pablo II, despojado de todo en la hora de la muerte en la cruz,
En la noche de Belén contemplamos con grandísimo estupor el misterio de su nacimiento. Oh, cuán pobre se ha hecho Dios, oh, cuán rico se ha hecho el hombre, bendita pobreza de Dios, que ha sido fuente de tal enriquecimiento para el hombre, decía Juan Pablo II. Y así aprendemos en esa cátedra la humildad, hemos dicho. Y así aprendemos en la cátedra la pobreza, el anonadamiento, la entrega hasta el final, la obediencia. La obediencia. Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. La obediencia. Desde el primer instante de su vida, Cristo obedeció. Nace para morir en la cruz. Ya el nacimiento del Señor es una obediencia a su Padre. Y nos hace, por tanto, poner los ojos ya en esa consecuencia de la obediencia, que es la salvación. Si hemos leído, ¿os acordáis cuando decía nuestro Padre el resumen de la vida de Cristo? Pasó haciendo el bien y también era súbdito silis, obedeció. El resumen de la vida del Señor es obediencia. Obediencia. Y de la obediencia sale la esperanza y nace tantos bienes celestiales. Hemos hablado, por tanto, de humildad, de pobreza, así por encima, ¿no? Enseñanza de Belén, de la cátedra de Belén, la obediencia, ¿no? Así fue toda la vida del Señor. Hasta el final. Todo está cumplido. Todo está hecho. Todo está hecho. Sigamos en el Belén. No sé, cada uno tiene su manera de imaginarlo. Yo me imagino que José intentó poner un poquito de orden en aquel establo, mientras que María estaba, pues eso, dando a luz prácticamente. Que hizo un fuego para calentar un poco aquel ambiente. Que calentó un poco de agua, seguramente también, para poder lavar al niño, lo normal. Que María así se presenta a veces en la iconografía también, no sé, que estaba recostada pues en un pozo paja, había allí, un poquito más limpia, un poquito más mullida, no sé. Podría ser de otra manera, ya entendedme, ¿no? Y que la primera cuna del Señor fueron realmente los brazos de la Virgen. Y la primera mirada que vio Cristo al nacer fue los ojos de la Virgen, la cara de la Virgen, el rostro de la Virgen, y fue los brazos de la Virgen su primera cuna. Después ya lo pondría cuando el Señor se dormiría, pues en el pesebre, ¿no? Brazos amorosísimos, llenos de ternura y delicadeza, brazos de una mujer, brazos de una madre. Quizás después lo pasó a José, de tal manera que el Señor del principio siente el calor del cariño de la madre y de José. Se quiere sentir rodeado de la santidad y de la pureza de aquellas dos almas purísimas. Otra enseñanza de Belén. En aquella noche terrible, en el sentido terrible de pobreza y de soledad y de bueno, aparte hasta que aparecen los pastores, pero María y José solos con el niño, ¿no? Y el mundo entero pendiente de aquel acontecimiento, y ahí estaba pasando todo. ¿Y qué le dan? Lo que tienen, las pobres cosas que han podido llevar, y sobre todo su cariño. ¿Y qué le damos nosotros? Lo poco que tenemos y sobre todo nuestro corazón. Esto es importante. Esto es importante. En el día a día nuestro, que está lleno de trabajos, de mil cosas, de normas, de labor apostólica, de lo que queráis, ¿qué le doy al Señor? A veces, Señor, acaba el día y mi examen o el final del día es pues casi un 0. Ya me entendéis. Cuántas cosas que podría haber hecho mejor y no he hecho. O cuántas cosas que han salido al revés de lo que yo quería, o que... ¿Qué le doy, Señor? Pues seguramente el dolor de no haber hecho bien las cosas.
Hoy escuchaba un vídeo de un sacerdote que me ha mandado, pequeñito, muy corto, 1 minuto, ¿no? Muy bonito, una especie como de felicitación de la Navidad, de su parroquia, su gente, ¿no? Y me ha gustado mucho la reflexión que ha hecho, ¿eh? Y probablemente la ha sacado algún, pues, un hombre muy leído, muy en los padres de la Iglesia, ¿eh? Y habla de cómo Dios nace en nuestro corazón, y seguramente nace en ese lugar donde nadie entra, es decir, donde tenemos nuestras cosas y donde quizás no nos portamos bien con Dios. Y lo ha explicado mucho mejor de lo que te he dicho yo, pero y dice esto, ¿no? Es decir, como allí, en aquel lugar donde Dios quiere nacer para salvarnos. Allí, en aquel lugar donde no hay nada bueno, o sea, entendeme, bueno, hay todo, pero donde realmente hay tantas cosas que dices, que tenemos que decir al Señor, perdóname. Por eso nace el Señor un estable, en un sitio poco grato. Había unos pastores por aquellos contornos que dormían al raso y vigilaban por un turno el rebaño durante la noche. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de luz, y se llenaron de un gran temor. Y el ángel les dijo: no temáis, lo de siempre, no temáis. Os traigo una buena noticia, una gran alegría, que es para todo el pueblo, pues os ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Capítulo 2, lo siguiente a lo que hemos leído antes. Impresionante. En 4 versículos, los pastores que cantan después con los ángeles ese himno del nacimiento del Señor. Los pastores. Y dice que presurosos se fueron corriendo después a ver al niño Dios. Presurosos. Han tenido miedo los ángeles, la aparición, la luz, no sé. Eran hombres poco letrados, estaban cuidando el rebaño, estaban en vigilia, estaban no dormidos, al menos parte de ellos, ¿no? Pero estaban pendientes. Los pastores vigilaban la noche. Y en esa vigilia Dios les hace el anuncio, ¿no? Y entienden. Por eso van presurosos. Entienden lo que el ángel les dice, quizás por la sencillez de sus almas. Otra enseñanza de Belén. ¿Quién entiende los sencillos? ¿Quién cree los sencillos? Los sencillos. Y la señal, un niño envuelto en pañales. No hay más. No hay más. Y van allí. Solamente con cosas que le llevarían, porque la salvación. Ese niño era la salvación. Ese niño era la salvación. Por eso van a llevarle cosas al niño. Ven la salvación. Y entendemos, porque es la manera de adorar que tenemos los hombres, caen de rodillas ante el misterio. Porque ante el misterio nos arrodillamos, como lo hacemos ante la Eucaristía. Nos arrodillamos cuando pedimos perdón, nos arrodillamos cuando adoramos. Porque ante el misterio caemos de rodillas. Ven la salvación. Señor, que yo vea en este niño estos días, al que adoraré en el oratorio y aquí en el amor tan grande que tú me tienes. Señor, que yo sepa corresponder a tu amor con amor y ofrecerte como los pastores lo que tenga, pero con generosidad. Que quiero urgiros, decía en una carta de estas de Navidad, de un árbol tan bonitas que las hay, quiero urgiros a que presentéis al Señor, al Dios que nace, ese agradecimiento concreto, con obras diarias, con oración cotidiana más piadosa, con mortificación perseverante, con un trabajo continuo, con un apostolado ininterrumpido. Como don Álvaro usa tan concretas, ¿verdad? Vamos, en estos días, vamos a acabar ya, a meternos en este misterio. Una Navidad más que celebramos en familia, con la alegría del nacimiento del Señor, con una piedad renovada, pero vamos a meternos en este misterio. Misterio que se representa aquí en este Belén,
en el Niño Dios, y misterio que contemplamos también, lógicamente, ahora dentro de un momento, en la Eucaristía, porque tiene tanto que ver. Belén, la Eucaristía, la cruz. Todo es enseñanza, todo es cátedra. Todo es cátedra. Y tú y yo tenemos que ser buenos alumnos, por tanto humildes, para aprender. Me pongo de rodillas delante de ti, Señor, ante este misterio de Belén, y te digo lo que te tengo que decir esta noche. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias por darnos esta posibilidad de adorarte. Gracias por todo lo que me enseñas. Gracias por esta nueva Navidad, en la que me esmeraré en adorarte, Señor, y en vivir también lo lógico de esta Navidad, una vida de familia grata, donde nos demos unos a otros y el servicio sea como Cristo, como María, como José, como la señal de nuestra familia. Vamos a pedir al Señor y a la Madre del Niño, Madre nuestra, que nos consiga la gracia del cielo de estar siempre muy unidos a Jesús y que sepamos asimilar todas estas enseñanzas que Él nos da desde la cátedra de Belén. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.